Bienvenidos a UPL 360. Qué bueno que usted está con nosotros, Juan Carlos. Qué bueno estar en esta nueva temporada, Raúl, donde vamos a estar hablando sobre temas interesantes que creo que van a desafiar la mente y el corazón de nuestros televidentes. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la transfiguración de Cristo. Es un tema muy interesante, Raúl. Explíqueme un poco más sobre eso, sobre ese tema. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a hablar. Entre más grande es una persona, más humilde debe ser. Entre más grande es el líder, más largo lo ha llevado el Señor, entonces más tiene que reconocer sus debilidades y aquellas áreas que Él necesita mejorar. Sin lugar a dudas, este programa va a ser muy interesante. Por supuesto. Muy bien, entre más grande es un líder, más humilde debe ser. La transfiguración de Cristo nos muestra a nosotros al Señor que se transfigura. Y la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús entonces vivió en su estado de humildad y nunca hizo alarde de quién era ni lo grande que era. Esto contrasta con los líderes humanos que a veces presentan su grandeza y presentan su poder. Y no, la Biblia dice que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y no olvidemos esta máxima, entre más grande es un líder, más humilde debe ser. No se vaya, quédese con nosotros. Usted está viendo el programa UPL 360. En esta ocasión estamos abordando el tema de la transfiguración de Cristo. Raúl, ¿qué relación tiene la transfiguración de Cristo con el tema del liderazgo? Interesante, ¿verdad? Porque Cristo es Dios y la Biblia dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no andaba exponiendo ni diciendo que cuán grande, cuán potente, ni esto ni lo otro, sino que estaba en su estado kenótico de humillación, de humildad. Y esto contrasta con nosotros que queremos que siempre la gente nos ponga la alfombra roja, Juan Carlos. ¿Pero qué ocurrió el día de la transfiguración? Que Jesucristo se mostró a Pedro, Juan y Jacobo, o Santiago, según sea la traducción, quién era Él en realidad. Se transfiguró, vieron su gloria por primera vez. Eso significa entonces, Raúl, que ese es un evento trascendental en la vida del ministerio de Jesús, porque en ese instante sus discípulos cercanos pudieron darse cuenta de que Jesucristo era Dios. Bueno, es la única vez en la Biblia que la Biblia nos relata que Jesucristo mostró su gloria a sus seguidores, cuando Él se transfigura. Pero no solamente eso, sino el que problema dice el es texto que está ahí Elías y está Moisés. Claro. ¿Verdad? Entonces las implicaciones teológicas de esto, ¿cuáles son? Digamos, el hecho de que Dios esté revelándose por encima de los hombres que han sido considerados en la Biblia como prototipos de hombres, de líderes religiosos. Este es el caso de Moisés, como al hombre que Dios le dio la ley. Está mostrando su gloria, está mostrándole a los discípulos que Él es Dios. Que Él es Dios. Entonces, pero lo vamos a contrastar esto entonces con lo que dice en Filipenses. Exacto. Que haya en vosotros este sentir. Que es lo contrario, porque nosotros siempre queremos que nos pongan la alfombra roja. Entonces, hablando del tema del liderazgo, hemos abordado, hemos dicho que los líderes, entre más grandes, deben ser más humildes. Deben ser más humildes. ¿Qué entendemos entonces por humildad? Bueno, eso es precisamente low profile. No tenemos que andar pregonando cuántos títulos universitarios tengo. No tenemos por qué andar diciendo lo bueno, lo que podemos hacer, porque eso es fanfarronería, ¿verdad? En nosotros debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios. Se humilla a sí mismo. Sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vivió con un perfil completamente bajo. Ahora, digamos, existe dentro del liderazgo el problema de que es lo que rodea al líder muchas veces, muchas historias, muchos cuentos y muchas situaciones de ese tipo que obviamente los hace ver a ellos como semidioses muchas veces. Claro,
Claro, y para desarrollar este tema tenemos desde Ciudad de Guatemala a David Villatoro. David Villatoro, quien se une vía Skype y está con nosotros, y vamos a conversar con él al respecto. David Villatoro, te damos la cordial bienvenida al programa de UPL 360. Todo Iberoamérica te mira. David, qué bueno que estás con nosotros. Pues para mí es el gusto. Realmente es una cosa extraordinaria el poder saludar a todos y tocar este tema tan importante, donde ya vamos viendo que no solo se trata de no proclamar las bondades de uno, sino que otra cosa, Raúl, a veces nos cuesta aceptar nuestros errores y con humildad reconocer que hay mucho que aprender y olvidamos la función de la sabiduría, que es que el sabio escucha y cada vez que escucha aprende algo, ¿verdad? Así es que saludos a todos y es un verdadero gozo en esta oportunidad de estar reunidos. Pues nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Una de las cosas, Juan Carlos, que tenemos que abordar es, David es un líder muy reconocido, es un hombre de vasta experiencia, hijo de pastor y demás. David, ¿qué piensas de esto? Estamos hablando acerca de que el líder, entre más grande es, debe ser más humilde. No tenemos por qué ir allí pregonando lo que somos, lo que tenemos, sino que en nosotros debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué piensas de eso, hermano? Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas buenas que hoy vamos a descubrir. La primera cosa que yo observo en esto, Raúl y hermanos queridos, es que a veces olvidamos que es Dios quien está observando absolutamente todo lo que hacemos. Y no solo lo que hacemos, sino nuestro corazón. Y pensamos que son los hombres los que deberían de reconocernos, cuando en realidad la Escritura nos dice que los buenos administradores de Dios han de saber que Él hasta las intenciones del corazón va a manifestar. La segunda cosa que inmediatamente también yo observo en esto, y sobre todo correlacionando el tema de la humildad con la transfiguración, es que en esa transfiguración otra vez aparece el Padre Celestial diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es porque Jesús supo a cabalidad sentir gozo en esto de obedecer a su Padre Celestial, y creo que parte de la humildad está en descubrir gozo en medio de la obediencia a Dios. Hay mucho más que decir y ahí vamos avanzando en el tema. David Villatoro, ¿cómo maneja el líder el éxito? Porque estamos hablando de realmente no de si la persona debe pregonar o no lo que es, pero el problema de que hay pastores que han llegado a ciertos estadios, líderes que han tenido la bendición de ser usados por Dios. ¿Cómo debe manejar el éxito ministerial? Cuando la palabra nos habla de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, Dios nos hace una contraposición entre cuál es su deseo y cuál es el deseo normal de nuestra naturaleza pecaminosa. Creo que hay que recordar que aún el líder sigue teniendo una naturaleza pecaminosa que batalla contra la naturaleza espiritual y va a tener la tendencia a acomodarse a los cánones de este mundo. Para trabajar la dinámica de Dios en relación al éxito, mi apreciación, mis queridos hermanos, es que uno debe de seguirse reconociendo como instrumento, y como el apóstol Pablo decía, que lejos estuviera de uno gloriarse sino en la cruz de Cristo. Creo que el problema de los que llegan al punto de autoglorificarse es que olvidan que aún en la transfiguración el tema que hablaba ahí Elías, Moisés, era el tema de la partida de Jesús. Y está en el contexto precisamente de la enseñanza de Jesús cuando dice: si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Es que es muy fácil acomodarse y no seguir. Tenemos que interrumpirte un minuto porque seguimos hablando en el primer segmento. Dirección dice que tenemos que irnos a una pausa. Usted está viendo UPL 360. La transfiguración de Jesús verdaderamente denota varios aspectos, pero para decir verdad, autoridad, gloria y una iluminación interior que hay allí en esta escena maravillosa. Por un lado aparece Elías y por el otro Moisés. Elías representando el tiempo de los profetas y Moisés el tiempo de la ley. No cabe la menor duda que Jesús dijo
y señaló enfáticamente: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. En el devenir histórico, en la revelación progresiva de Dios, nosotros podemos ver que los profetas tienen un lugar especial en la palabra y en el tiempo de Dios. Así que también la ley es un tiempo en el cual Jesús allí dice: no voy a incumplir, sino que vengo a cumplirla. Quiero enfatizar en algo: cero arrogancia en esta escena, más bien es una escena de iluminación interior, de vida que sale de allí, de lo profundo, y que se puede ver la gloria de Dios manifestada en ese escenario tan maravilloso y tan perfecto como es la transfiguración de Cristo. Bienvenido nuevamente al programa. Estamos abordando el día de hoy el tema de la transfiguración de Cristo y cómo ésta se relaciona con el liderazgo, Raúl. Sin lugar a dudas, la transfiguración nos muestra de la grandeza de Dios, pero lo que nosotros queremos animar a los líderes, estamos hablando de los líderes de este continente, diciéndoles que debe haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, que debemos ser humildes, que no tenemos que andarle diciendo: he construido una iglesia de 50 pisos con 50,000 metros cúbicos de concreto que sienta a 10,000 personas, etcétera, etcétera. Tenemos que ser humildes. Pero no hay nada de malo en tener los 10,000 metros cuadrados, ¿verdad? No hay nada de malo, pero que lo digan otras personas. Correcto, sí, estoy de acuerdo. Pero hay otros aspectos, aparte de eso, que tal vez podíamos hablar en relación a la humildad y el liderazgo, ¿no es cierto? ¿Tiene algún otra área que usted considera que un líder debe cuidarse para no crear una mala impresión frente a sus seguidores? El tema de la vanagloria, porque ese es el gran problema que nosotros tenemos. Ese fue exactamente el pecado de Satanás, porque su belleza, su grandeza le provocó un orgullo. Entonces esto en algún momento puede ser hasta inconsciente. Y esa es una de las áreas que los líderes debemos tener cuidado. Tal vez el problema del liderazgo, de liderazgo donde la persona se considera omnipotente, que Exacto. No existe algo más allá que ellos son indispensables. Correcto. Tal vez eso debería ser el tema que deberíamos nosotros de profundizar, porque las organizaciones son más allá que los líderes. Si una organización se muere, cuando un líder muere, entonces la organización corre peligro, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que los demás líderes crezcan a la par del líder mayor, creo que es algo fundamental para la iglesia. Cuando una organización está centrada en un solo líder y ese líder tiene toda la gloria, entonces la organización está en peligro, ¿no es cierto? Aunque el líder no debería tener esa gloria, porque la característica nuestra debe ser precisamente la de un siervo. El más grande debe ser el servidor de todos. Ahora, es una palabra dura, pero es la palabra de Dios. ¿Por qué no hablamos con David Villatoro, que es nuestro invitado en esta ocasión desde Ciudad Guatemala? David, un hombre de mucha experiencia, tantísimos años, David. Tú has visto líderes grandes y los has visto con este tipo de problemas. Que ya nos escuchaste. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo también que hay circunstancias que hay que ver desde la perspectiva de Dios. A mí me parece que en la palabra encontramos ciertos modelos que nos dan mucha luz, porque, por ejemplo, cuando Moisés era el líder por excelencia en el pueblo de Israel, ante la mirada del pueblo, Josué no tenía una gran trascendencia, pero tenía el respaldo de Dios y estaba en humildad, sujeto, sometido, y estaba preparado para el momento que más adelante se iba a dar. Cuando Moisés, que era un gran legislador y que probablemente algunos decían, pero no va a haber otro legislador como él, si Moisés ya no está, no va a haber más bendición, Dios ya tenía preparado a alguien para que tomara su lugar. Entonces, creo que la persona en particular debe trabajar su humildad bajo el ente de que es a Dios a quien hay que honrar. Y tú dijiste una palabra muy importante, dijiste la palabra inconsciente. Yo creo que uno debe tener una clara conciencia de por qué hace las cosas, para quién hace las cosas y qué nos mueve cada día para no caer en ese error de menospreciar a otros que trabajan junto con nosotros, pero también Dios no quiere que otros sean autoexaltados ellos mismos.
Por lo tanto, creo que debemos de considerar cómo es que Dios va a promover en su tiempo y que si Él lo decide, uno seguirá en humildad reconociendo que es para negarse a uno mismo, para ver a los demás como superiores a uno y seguir buscando la gloria de Él. Pastor Villatoro, démosle vuelta a la página y hablemos de la gente que tiene envidia de aquellos que tienen éxito. Ese es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Porque cuando uno mira hombres de Dios que han tenido mucho éxito en el ministerio, que no es ningún pecado, que no es malo, que obviamente, no es malo, claro. Y cuando uno va y busca en el internet encuentra una serie de historias. Este hombre es un hombre del diablo. Sí, lo que dijo, exacto. Agarran sus mensajes fuera de contexto. También ese es el otro y lado de la tuercen. moneda. Y los tuercen. ¿Qué mensaje tenemos para esas personas que les duele que hayan pastores exitosos? Bueno, ese es el otro lado de la moneda, me gusta. Exacto, creo que es no entender lo que yo le compartía, no entender que Dios es el que según la Escritura fortalece, capacita y promueve a algunos, pero nosotros tenemos la tendencia a pensar que ellos no son tan buenos y que por lo tanto todo lo que hacen es malo, ¿verdad? Creo que la actitud del creyente debe de ser esta. Si la persona promovida es otra persona que confiesa a Jesucristo como parte del cuerpo de Cristo, yo debo gozarme. Aquí en Guatemala vivimos mucho esa situación y hay personas que se acercan a uno preguntando ¿qué piensa uno de tal o cual pastor? Exacto, eso es muy común, ¿verdad? Porque ellos están esperando que nosotros digamos algo malo de la otra persona. Sí, pues, y ese es un pecado muy común, Raúl, en América Latina, el pecado de la detracción, el destruir la reputación de otra persona. Es correcto. Sí, y creo, si me permiten, que lo importante es recordar lo que Jesús mismo enseñó. Yo creo que hay que bendecir siempre. Aún a los que nos maldigan hay que bendecirles. Y creo que en las cuestiones que nosotros no tenemos conocimiento de causa sobre un X o Y asunto, debemos realmente explicar a la gente que vaya y pregunte directamente a la persona en cuestión, como dice Mateo 18, sobre tal particular, ¿verdad? Ya la gente ya no lo hace. Por supuesto. Muy bien, David, te agradecemos. Nos encontramos contigo en el próximo segmento. Muchas gracias. Juan Carlos, interesantísimo. Ese es el otro lado de la moneda, porque como diría mi padre, ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre. Vamos a necesitar una hermenéutica de esa expresión, Raúl, pero bueno. El tema es, Raúl, el éxito no es malo. No, no es malo. El éxito, creo que Dios quiere que todos tengan éxito. Y en Universidad para Líderes estamos forjando hombres que para hagan tener eso. éxito. Por supuesto, y que aprendan a manejar el tema del éxito de una manera correcta. Pero exactamente, que una vez que tengan el éxito, no se crean que inventaron el agua caliente, que ese es el otro problema. Por supuesto, hay momentos donde el líder puede perder la cabeza por el éxito. El éxito y la fama son a veces como drogas que cuando entran en el cuerpo pueden llegar a dominar al ser humano. Muy bien. Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros, no se vaya. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo UPL 360. En esta ocasión tenemos con nosotros a David Villatoro desde Ciudad de Guatemala, quien nos ha estado acompañando para hablar sobre el tema de la transfiguración, Raúl. Así es. David, ya para terminar el programa de hoy, pues entonces hemos hablado acerca del tema que entre más grande es un hombre, más humilde debe ser, y sin lugar a dudas no es nada malo ser un hombre de éxito, pero una vez que alcancemos el éxito, si Dios nos permite llegar a cierto nivel, debemos de guardar, debemos saber cómo manejarlo. Hermanos, que el verdadero éxito es ser humilde, porque al final de cuentas el éxito no es como lo definimos nosotros, sino es como lo define Dios, y el que anhela crecer creo que tiene un extraordinario y buen deseo. La pregunta tiene que ser, ¿por qué quiero crecer? Y si es para darle la gloria al Señor, en la palabra vemos que Jesús esperaba fruto, la higuera que no dio fruto fue cortada, y creo que Él quiere que invirtamos nuestra vida para su honra y para su gloria, dando abundante fruto. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros desde Ciudad de Guatemala. Que el Señor te bendiga, hermano.
Juan Carlos, interesantísimo. Interesantísimo. El líder tiene una gran responsabilidad a la hora de manejar el éxito y manejar la fama. Exactamente. Queremos potenciar, catapultar al hombre para alcanzar las alturas, pero una vez allí debe manejar un perfil bajo. Y debe de cuidarse también de que van a venir ataques, van a venir críticas, personas van a tratar de destruir su reputación y él tiene que estar preparado para enfrentar esas situaciones. Extraordinario. Juan Carlos, vamos entonces a una pausa. Usted está viendo UPL 360. No se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Ha sido una experiencia que a mis 63 años me doy cuenta de todo lo que puedo todavía hacer y podemos dar con la gracia de Dios. Decidí tomar los estudios en la UPL. Por eso mismo los invito, porque hay mucho por hacer, mucho campo, mucha mies donde llevar la palabra de Dios. Y la edad no es sinónimo de no puedo, sino al contrario, sí puedo. Yo los invito a que redoblen esfuerzos, que confíen en Dios y puedan seguir adelante. Yo los invito a que vean lo que es UPL para que vean qué grandes oportunidades tienen en maestrías, diplomados y todo tipo de enseñanza dedicada para el crecimiento de la palabra de Dios. Usted está viendo UPL 360. Raúl, vamos a hablar del tema del diplomado de liderazgo avanzado, que es una herramienta que nosotros estamos poniendo en las manos de los líderes latinoamericanos. ¿Cómo esta herramienta puede ayudar a un líder? Sin lugar a dudas, Universidad para Líderes, nosotros estamos forjando líderes. Y esto es fundamental y claro. Entonces hemos creado este diplomado para educar al liderazgo de la iglesia de este continente, Juan Carlos. ¿Qué contenidos son los que se abordan en este programa? Hemos diseñado un pensum, un currículum con clases completamente novedosas y pertinentes para que el líder, para que el miembro de la iglesia a quien Dios llame a hacer la diferencia, cambie la mentalidad de la gente, haga cosas extraordinarias y maravillosas. Por supuesto, porque el éxito de un líder no puede radicar en él mismo, radica en las personas que están alrededor de él, ¿no es cierto? ¿Qué temáticas aborda? Por ejemplo, uno de los cursos es toma de decisiones y cambio. ¿Qué aprende un estudiante en esa clase? Si no cambiamos, entonces morimos. Si no cambiamos, entonces estamos condenados al fracaso. También tenemos que aprender a tomar las decisiones, cómo implantar el cambio. Ese es uno de los cursos claves que el liderazgo de este continente debe manejar. O sea que hay cursos que abordan temas de liderazgo. ¿Qué otras áreas abordan? Organización de eventos. Un líder es un organizador de eventos por antonomasia. Entonces necesitamos tener la educación para organizar eventos que cambien, que transformen a la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Cuánto dura este diplomado, Raúl? Estamos hablando de 10 meses. 10 meses. Claro. ¿Y esto es cuál es la modalidad que existe de educación? Universidad para Líderes es el instrumento que Dios ha levantado en estos años para educar a la iglesia del continente. Hemos cambiado los paradigmas. Una iglesia es el campus, el pastor de la iglesia es el rector y él maneja la metodología. Nosotros le proveemos la infraestructura académica y tecnológica para llevar a cabo el proyecto que él tiene que llevar a cabo ahí. ¿Eso significa entonces que un estudiante tiene que tener internet para esto? ¿O cómo funciona esto? Explíquenos un poquito más. Sin lugar a duda, la internet es el mejor medio para acceder a la biblioteca electrónica, hacer sus exámenes y ver su historial académico. Sin embargo, si la persona por su edad o por cualquier circunstancia no tiene acceso a la internet, también se puede hacer utilizando los paradigmas antiguos. ¿Cuáles son? Usando profesores. Usando profesores y todo ese tipo de cosas. Entiendo que hay un programa especial que la gente puede tomar donde no requiere profesores y pueden estudiar desde la casa.
Sin lugar a dudas, ¿verdad? Tenemos el sistema donde las personas pueden estudiar desde su casa y escuchar al profesor sin ningún problema. Y hay un programa adicional, tengo entendido, que se llama el Diplomado de Liderazgo Interactivo. ¿Cómo funciona esto? También ese es un programa que funciona todo automático y sin la persona desde su computadora puede llevarlo a cabo y hacer los módulos, exámenes y todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Hace algunos años se firmó el acuerdo entre la Iglesia PIT Satélite y Universidad para Líderes, en el cual PIT Satélite iba a manejar la franquicia UPL en la República Mexicana. Al día de hoy son cientos de personas las que se han graduado en nuestros diferentes programas. El pastor Luis Gabriel César es el rector de UPL México y lidera una facultad de profesores que ejecuta un trabajo extraordinario. UPL México no solamente ha abierto campus en México, sino en los Estados Unidos. Qué bueno que usted ha estado aquí con nosotros, Juan Carlos. Estamos epilogando el programa de hoy. Así es, creo que ha sido un programa muy interesante. Hemos tenido una variedad de temas, hemos hablado de liderazgo y creo que... hemos hablado de la transfiguración. De la transfiguración de Cristo. Entre más grande es un hombre, más humilde debe ser. Pero claro, y el otro lado de la moneda que tocamos aquí, que cuando alcanzamos el éxito, tenemos que cuidarnos de él. Exacto, porque puede haber una situación de pecado y entonces y movernos en dos aguas. Por supuesto. Y bueno, básicamente ese es el tema. ¿Y qué le decimos a los televidentes? Que nos visiten en nuestra página web, universidadparalíderes.com, y que estamos listos para educarles y ayudarles en sus ministerios, ¿no es cierto? Así es. Usted ha visto UPL 360, qué bueno que ha estado con nosotros. Que el Señor le bendiga. Hasta pronto.